Bienvenidos, mi nombre es Arnaldo Slavic y esta es una píldora de oportunidad. Una píldora de oportunidad diseñada para explicar qué es, cómo se construye y qué información se puede extraer de un burn down chart como herramienta para hacer seguimiento en un proyecto de Scrum. El video tiene dos partes. Tiene una parte en la cual vamos a usar como medio de apoyo estas láminas y tiene otra parte en la cual vamos a utilizar una hoja de cálculo en Excel a través de la cual vamos a dar un ejemplo de cómo se construye un burn down chart y cómo se ve la información que uno obtiene del mismo. Recordemos que en Scrum hay dos tipos de artefactos. Los artefactos que se usan para planificar y los artefactos que se usan para hacer seguimiento a ese plan desarrollado. Y empezamos con los artefactos para desarrollar, para planificar. Tenemos la lista jerarquizada de resultados o Product Backlog. Y en el análisis que hicimos para realizar ese Product Backlog, hemos determinado lo que podemos llamar nuestra versión 1 de Producto Mínimo Viable, nuestro PMV1. Y en ese análisis diseñamos que ese PMV1 se va a desarrollar, va a ser desarrollado en 3 sprints, el 1A, el 1B y el 1C. Y tenemos una primera visión de las actividades que es necesario realizar en cada sprint. Esas actividades están demostradas aquí con esos círculos azules que están en los rectángulos de los sprints. Vamos a suponer que asignamos un equipo de trabajo al sprint 1A y la primera actividad que tiene que realizar ese equipo de trabajo es diseñar su plan de trabajo, de cómo va a realizar el sprint. Y para ello va a tener que aplicar una serie de filtros a través de los cuales secuencia las acciones, respeta las prelaciones, coloca por delante las que deben ir primero, más atrás las que van de segundo y tercero. Puede aplicar también criterios de preferencia, si uno decide que le gusta más empezar con unas actividades y después rematar el sprint con otras. Eso a veces también responde a la disponibilidad de tiempo de un recurso o de varios recursos dentro del equipo. Y se tienen que asegurar que todo se hace dentro del tiempo estipulado para el sprint. Entonces, el equipo de trabajo para el sprint 1A va a analizar las actividades que debe realizar. Va a considerar las competencias que tiene disponibles y sobre esa base va a secuenciar las actividades. Cuando hace ese análisis puede detectar que de las 12 que inicialmente se habían determinado para ese producto mínimo viable, van a realizar solamente 10, que son las 10 que están aquí. Y las jerarquiza, las clasifica en función de su complejidad. Las más claras son las verdes, después vienen las de dificultad media, que están señaladas en amarillo, y finalmente las de complejidad elevada, que son las que están reflejadas aquí como rojas. En la hoja de cálculo les voy a presentar un ejemplo de cómo se puede llegar a un acuerdo sobre la medición de esa complejidad y cómo reflejarla en el burn down chart. Una vez que tiene identificadas y jerarquizadas y analizadas esas 10 actividades, la secuencia en el tiempo, en función de los recursos disponibles y de la manera que decide trabajar. Y por ejemplo, decide que un recurso va a trabajar las actividades 1 y 2, en paralelo otro recurso va a trabajar las 3 y la 4, luego ambos recursos trabajan las 5 y las 6, se separan otra vez, hacen 7 y 8, juntan para 9, preparan 10. Y a eso le suman una actividad adicional, que es la actividad de entrega al cliente. Ahora bien, para cada una de estas 11 actividades, el equipo tiene que definir fecha de inicio, fecha final o momento de inicio, momento final, cuál es la duración, cuántos recursos van a consumir, quién va a ser el responsable de ejecutarla y cuáles son los criterios y los protocolos para la prueba y aceptación
parcial y global. Con toda esta información en la mano, podemos ir entonces a construir nuestro burn down chart. ¿Y qué es un burn down chart? Es una representación en dos ejes de el esfuerzo pendiente y del esfuerzo realizado. En el eje de las Y tenemos colocado el esfuerzo o trabajo pendiente, medido en términos de horas o de entregables o un ponderado entre horas y entregables. Lo importante es que aquí se refleja resultado operativo entregado. Si el tiempo ha transcurrido, pero no se ha entregado el resultado, el esfuerzo o el trabajo pendiente sigue manteniéndose igual, no se altera. Solamente se reduce cuando se entrega un resultado. En el eje de las X vamos a tener el tiempo o las iteraciones. En el sprint que estamos trabajando, vamos a trabajarlo de día a día y vamos a tener una revisión diaria. Entonces, cada rayita azul que está acá representa un día. Y lo podemos medir en días, en iteraciones o en otro. Si el punto máximo que está acá, del eje de las 10, representa todo el trabajo que es necesario realizar, y este punto representa el momento en el cual hemos entregado el último resultado, entonces podemos crear una pendiente, una curva teórica de cómo se va a ir realizando ese proyecto en el tiempo. En la hoja de Excel vamos a explorar una manera alterna de hacer esto. Ahora es importante entender cómo leer esta curva. Cuando la curva de la realidad, de lo ejecutado en la realidad, esté por encima de esta raya amarilla, quiere decir que vamos atrasados con relación al plan. Cuando el punto que determinamos en la ejecución real está por debajo, quiere decir que estamos adelantados al plan. Lo podemos construir a mano, podemos usar un software de proyecto para realizar. Y aquí ven una foto de un proyecto en el cual tenemos a dos recursos, Yubirixaida y Pericles, quienes van a realizar las 10 tareas más la entrega. Y lo van a realizar en un periodo de tiempo. El software nos dice automáticamente en cuántos días lo van a realizar. Pero esto también lo podemos calcular en la hoja de Excel. La hoja de Excel nos va a dar un resultado como este, donde podemos ver una curva teórica que no es la línea recta, pero que es una curva que ha sido construida sobre la base de el avance y la ponderación entre los tiempos que se tarda cada actividad y la complejidad que involucra. Entonces, de nuevo, los puntos que estén por encima en la realidad quiere decir que vamos por detrás del plan. Los puntos que estén por debajo de la curva quiere decir que nos vamos adelantando. Vayamos entonces al Excel para conocer cómo podemos desarrollar nuestro burn down chart. Muy bien, ya estamos en la hoja de Excel y vamos a iniciar suponiendo que tenemos un equipo potencial para hacer el trabajo de 3 personas. Aquí está nuestro equipo, Yubirixaida, Pericles, Johansson, y en principio tenemos 3 semanas para realizar ese trabajo. S1, S2, S3. Cada persona, en teoría, puede trabajar sus 40 horas a la semana. Sin embargo, estas personas pueden tener compromisos previos. Entonces, las horas disponibles, las que en verdad van a estar disponibles para el proyecto, van a ser el resultado de las horas teóricas menos las horas que estas personas tienen comprometidas en otros temas, multiplicado por un factor de imprevistos. En otras palabras, la gente no se carga hasta el 100%, la gente podemos cargarla hasta el 80%. Si queremos ser más conservadores, podemos bajar este número
hasta un 60%. Entonces, hablamos con Yubiri Zaida y ella nos dice que cada semana tiene 6 horas en las cuales ya tiene compromisos previos. E igualmente Pericles en la semana 1 va a realizar un curso que le va a quitar 16 horas. Entonces fíjense que en la primera semana tenemos 22 horas en las cuales nuestro equipo de trabajo no va a estar disponible. En las otras semanas la cuestión mejora. O sea, tenemos un total de 34 horas en las cuales el equipo de trabajo no va a estar disponible para el proyecto. Estas son las horas que tenemos disponibles. 27,2 la primera, por parte de Yubiri Zaida, 27,2 horas cada semana, por parte de Pericles 19, después sube a 32 y Johansson puede trabajar 32 horas cada semana. Ahora, vamos a calcular en realidad cuántos necesitamos. Entonces realizamos esta tabla. En esta tabla tenemos aquí las tareas, ¿verdad? Y las horas estimadas. Estas horas estimadas representan un acuerdo entre el Product Owner y las personas del equipo de trabajo. Ahora bien, si queremos ponderarlas por la complejidad, podemos usar la siguiente metodología. Creamos una serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci se construye así. El primer número es 0, el segundo es 1, el tercer número es la suma de los dos anteriores. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 y 2, 5. 5 y 3, 8. 13, así. Y nos ponemos de acuerdo en que una actividad que clasifiquemos del 0 al 8 es una actividad fácil. Una actividad que clasificamos del 13 al 89 es una actividad, podemos llamarla OK, podemos llamarla de complejidad media y podemos tener una realmente difícil. Entonces clasificamos esta y les vamos colocando a cada una su factor de complejidad que representa, de nuevo, representa un acuerdo entre los integrantes de cada equipo, del equipo de trabajo. Esta sería 5, esta sería 5, aquí se ponen de acuerdo en un 34, aquí otra vez es 5, esta es complicada, entonces le ponemos un 144, 21, 21, 55, es un poco más complicada, pero no mucho, un 144, y fíjense que cuando lo hacemos así, podemos tener un promedio acá que nos dice que efectivamente es un proyecto de complejidad media en total. Vamos a aguantar estos números que son el factor de multiplicación, que son el resultado de multiplicar horas por peso, y eso lo vamos a llevar después al Scrum Chart. Fíjense que cuando sumamos el total de horas llegamos a 99 horas, una semana estándar tiene 40 horas, entonces si una persona fuera a realizar todas estas actividades, tardaría 2,5 semanas. Si lo llevamos a día, multiplicándolo por 5, 12,375 días. Como podemos hacer con 2 personas, pudiéramos tener el Scrum listo en 7. Ahora bien, dijimos que lo vamos a hacer con 2. La duración del sprint la tomamos de la celda anterior, 7 días. Tenemos un día más para hacer la entrega y la retrospectiva. Vamos a poner 2 días adicionales de colchón. Y eso nos da un Scrum con 10 días en total. Siempre es bueno, sobre todo en las primeras de cambio, colocar un 15 o un 20% más de tiempo para el Scrum. Esto nos da seguridad de que vamos a poder mantener la secuencia de sprints y no vamos a sobrecargar ni a cansar excesivamente a los recursos y van a poder trabajar de la manera óptima. Como segundo paso, vamos a desarrollar esta parte. Vamos a tener
los días y vamos a hacer una lista de todos los días que tenemos en el proyecto, ¿verdad? Del 0 al 11, y siempre ponemos uno más. Y después nos toca aquí tener por lo menos una primera visión de cuáles son las tareas que se van a realizar cada día. Para ello podemos apoyarnos en la gráfica que habíamos realizado en el software de planificación de proyectos. El primer día se va a trabajar en la tarea 1 y en la tarea 3. Yubirixaide en la 1, Pericles en la 3. El día 2, Yubirixaide va a estar trabajando en la tarea 2 y Pericles en la 4. Y después los dos, el tercer día de proyecto, van a trabajar en la tarea 5 y así sucesivamente. Esa es la información que reflejamos aquí. Y vamos ajustando en función de días de 8 horas. Entonces, una vez que los hemos asignado, lo que tenemos que ver entonces son las horas teóricas. Pues. Fíjense que aquí con la información que tenemos sobre cuánto dura cada tarea, podemos ajustar el plan de una manera más precisa. Funciona mejor si tenemos a una persona trabajando en la tarea 1 y la 3, son 5 más 12, 17, y otra persona trabajando en la tarea 2 y en la tarea 4, 18 horas. Entonces, probablemente terminen razonablemente al mismo tiempo y pueden entrarle los dos juntos a la tarea 5, que dura 24 horas. Entonces, el primer día, si todo sale bien, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener como trabajo remanente estas 99 menos esta que se terminó. El segundo día, entonces se va a trabajar en las tareas 2, 3 y 4, pero cuando medimos al principio del día, tenemos pendiente todo eso. Cuando pasa el día 2, ya se debe haber terminado la tarea 2. Entonces, eso es lo que anotamos aquí. Más, menos, esta. Y ahí tenemos donde debería estar nuestra tabla teórica aquí. Para este día ya deberíamos haber terminado las tareas 3 y 4. Entonces vamos a proceder a restarlas. La 3, la 4. Y eso nos va dando la tabla. Vamos a acelerar un poco ahora y vamos a colocar las fórmulas que nos faltan. Y fíjense que aquí tenemos la curva teórica del sprint que estamos realizando. Fíjense que no es una línea recta. Esta forma que está pintada acá toma en cuenta las diferentes duraciones que tiene cada actividad. No supone que es todo en una línea recta, que todas duran lo mismo, que se hace la misma cantidad de trabajo todos los días. Supone que permite que distintas actividades tengan distintas duraciones. Igualito funciona el hecho de que cuando coloquemos las duraciones reales, si estamos por encima de la curva, estamos atrasados con respecto a este plan. Si estamos por debajo de la curva, estamos adelantados con relación a este plan. También podemos hacer la tabla, el burn down chart, utilizando como unidad de medición los puntos teóricos. Los puntos teóricos, les recuerdo, es el resultante de multiplicar las horas que en teoría va a durar una actividad por su nivel de complejidad que extraímos de la serie de Fibonacci. Entonces, sería la misma lógica. Pues empezamos con 6.368. El primer día terminamos la primera actividad, que equivale a 25 puntos. El segundo día seguimos trabajando, pero no hemos entregado nada. El tercer día ya entregamos entonces la tarea 2, ¿verdad? Y así vamos avanzando. Entonces voy a colocar las fórmulas, que son fórmulas equivalentes a las que desarrollamos para esta columna, y vamos a ver cuál es el resultado
en el burn down chart. Realizamos las fórmulas al igual que lo hicimos en la medición cuando la realizamos por hora. Y fíjense que la tabla da parecida. Voy a poner la pantalla de Excel un poco más pequeña para que podamos comparar la forma de las dos. Fíjense que las formas son similares, pero no son exactamente iguales. Y lo que esto está representando es que una vez que pasamos por esta actividad, que es la actividad 5, ¿verdad? Que es una de las más complejas, la tarea 5, en teoría vamos cuesta abajo. Y eso es lo que podemos sacar de esta representación. Nos permite ver la misma información, pero matizándola con la complejidad. Y eso enriquece la discusión que podamos tener al respecto. Vamos ahora al momento de la ejecución y a medida en que vamos realizando las reuniones diarias, el stand-up diario, nos damos cuenta que, bueno, sí, efectivamente, el primer día logramos avanzar según lo planificado, ¿verdad? El segundo día también. El tercer día, entonces, también seguimos al paso, pero el cuarto día, en vez de terminar dos de las actividades, terminamos solamente una. Bueno, fíjense que aquí la curva está por encima de la teórica. Eso quiere decir que estamos por detrás del plan. El quinto día, efectivamente, seguimos, hacemos un esfuerzo, logramos terminar la actividad que nos quedaba pendiente, pero al revisar el protocolo de aceptación de la tarea anterior, resulta pues que no. Entonces la volvemos a sumar allá y entonces nos queda más actividad por terminar. Y así vamos representando en función de las horas que vamos cerrando, o sea, midiendo cada producto en sus horas equivalentes y las vamos reflejando en este burn down chart. Digamos que al día siguiente se realiza un esfuerzo y logramos retomar el paso. El esfuerzo funciona, pero todavía estamos bastante atrasados, entonces pudiera ser que nos haga falta un día adicional de trabajo para terminar lo que nos queda pendiente. Llegamos entonces al final del periodo que teníamos pautado para el proyecto, pero todavía no hemos terminado. Entonces, bueno, tenemos que seguir. Entonces, finalmente logramos que, en primer lugar, terminar la actividad pendiente, la que no nos habían aceptado antes, y otra más que quedó pendiente por ser aceptada. Y con eso terminamos. Y estamos listos para la revisión y para la entrega final. Fíjense cómo ese periplo y la diferencia entre el verde la teoría y el azul la práctica se refleja en el burn down chart. La misma representación la podemos hacer a partir, utilizando como unidad de medición los puntos que son la combinación de las horas de trabajo estimadas multiplicado por el factor de complejidad y tendríamos un resultado similar. Y fíjese entonces cómo cuenta la historia, cómo se cuenta la historia cuando lo estamos midiendo en horas de trabajo y cómo se cuenta la historia cuando lo estamos midiendo con el ponderado entre horas de trabajo por el factor de complejidad. Eso cierra la presentación sobre burn down charts. Cualquier pregunta, duda adicional, no duden en contactarme. Esto fue la píldora de oportunidad.